Mis padres no vinieron a mi graduación. Se fueron de vacaciones con mi hermana. Mi mamá me envió un mensaje de texto: no hagas un gran problema. Ni siquiera eres una doctora de verdad todavía. En la transmisión en vivo, el orador detuvo toda la ceremonia y dijo una frase. Toda la sala quedó en silencio. Mi nombre es Eliza Mercer. Tengo 27 años. Y en lo que debería haber sido el momento más orgulloso de mi vida, estaba sentada en un estadio lleno de miles de personas. Sin embargo, los 4 asientos reservados para mi familia estaban completamente vacíos. El sonido de los aplausos rodaba como olas por las gradas. Ramos brillantes, carteles coloridos, abrazos llorosos estaban por todas partes. Miré a mi alrededor, luego volví a mirar el espacio vacío a mi lado. 4 asientos. Nadie vino. Ni un solo mensaje de felicitación. Ni una sola señal de que existía en sus vidas. Mi teléfono vibró suavemente en mi bolsillo. Lo saqué. Un mensaje de mi madre enviado desde un resort junto a la playa. Disfruta la ceremonia. No seas dramática. Todavía no eres una doctora de verdad. Lo leí una vez, luego otra vez. Mi pecho se apretó, pero no lloré. No reaccioné. Había estado acostumbrada a esto durante 27 años, a permanecer en silencio, a tragarlo todo, a seguir como si no tuviera valor. Pensé que hoy sería lo mismo. Caminaría por el escenario, tomaría mi título y desaparecería de sus vidas para siempre. Pero olvidé una cosa. El orador principal de ese día no era el tipo de persona que permanecía en silencio ante la injusticia. Su nombre era la doctora Simone Whitaker. Una leyenda en el campo. Una mujer que nunca ignoró la verdad. Subió al escenario, miró por el estadio. Luego su mirada se detuvo en mí y en los 4 asientos vacíos a mi lado. Terminó su discurso. Luego miró directamente a la cámara y llamó a mis padres por su nombre. Si disfrutan de historias donde la justicia se expresa en voz alta en el lugar más público posible, asegúrense de dar me gusta, suscribirse y dejar un comentario diciéndome desde dónde están viendo. Antes de que entiendan lo que realmente sucedió en esa ceremonia, necesitan entender a mi familia. Crecí en Greenwich, Connecticut, en una casa donde todo se medía por la imagen y el valor externo. Mi padre, Grant Mercer, era un consultor financiero de alto nivel. Veía a nuestra familia como un portafolio. Quien traía el mayor retorno reputacional era priorizado. Mi madre, Elena Mercer, vivía en un mundo de galas y círculos sociales de élite. Para ella, una buena familia no era una feliz. Era una que se veía perfecta para todos los demás. En ese sistema, mi hermana menor, Sienna Mercer, siempre estaba en la cima. Sienna tenía todo lo que mis padres querían mostrar. Era llamativa, atractiva y sabía exactamente cómo llamar la atención. No necesitaba ser la mejor. Lo que importaba era que causara una impresión. Yo no. Era académica. Era callada. No sabía cómo destacar en entornos sociales o entretener a una sala. En mi casa, eso me hacía casi invisible. Había una regla tácita que todos entendían. Si mi éxito tenía el potencial de eclipsar a Sienna, tenía que ser minimizado. Cuando tenía 16 años, Sienna participó en una competencia escolar y quedó en tercer lugar. Mi padre se puso de pie en el auditorio y aplaudió. La noche siguiente, organizó una gran cena para celebrar. Me senté al final de la mesa y nadie me mencionó. 2 años después, me gradué en la cima de mi clase y fui elegida para dar el discurso. Pensé que esta vez las cosas serían diferentes, pero después de la ceremonia, mi madre dijo que mi discurso era demasiado largo y difícil de seguir. Mi padre no dijo nada. Nos fuimos a casa en silencio. No hubo celebración. Esa noche, me di cuenta de algo. Si seguía tratando de ser lo suficientemente buena para ellos, nunca me verían. Así que elegí lo contrario. Puse mis metas tan altas que no podrían ignorarme. Decidí convertirme en cirujana cardíaca pediátrica. Me esforcé al límite. Me uní a laboratorios de investigación, fui voluntaria en hospitales y dediqué todo mi tiempo a estudiar.
Mientras tanto, Siena abandonó la universidad y decidió construir una marca personal en línea. Mis padres la apoyaron de inmediato. Invirtieron en su equipo, su imagen y su estilo de vida. Lo llamaron una inversión en su futuro. Trabajé a tiempo parcial para pagar mi educación. Me dije a mí misma que una vez que entrara en una de las mejores escuelas de medicina, todo cambiaría. Creí que era algo que no podrían descartar. Estaba equivocada. Recibí mi carta de aceptación en una de las escuelas de medicina más prestigiosas del país una tarde lluviosa a principios de primavera. Estaba en mi pequeño apartamento leyendo cada línea cuidadosamente. No había nadie allí para compartir ese momento conmigo. Pero por primera vez en años, creí que las cosas estaban a punto de cambiar. Imprimí la carta en papel grueso y la coloqué dentro de una carpeta. Compré una pequeña botella de vino con el último dinero de mi cuenta, luego volví a casa un domingo por la noche. Entré en la cocina familiar donde mi madre estaba preparando la cena. El olor a comida llenaba la casa. Todo parecía una noche cualquiera, pero para mí, era el momento que había estado esperando todos esos años. Esperé hasta que todos estuvieron sentados a la mesa. Mi corazón latía con fuerza mientras colocaba la carpeta frente a mi padre. Le dije que había sido aceptada en la escuela de medicina. Le dije que iba a convertirme en cirujana cardíaca pediátrica. Le expliqué que los documentos detrás de la carta eran solo para préstamos estudiantiles y que necesitaba una firma conjunta. No estaba pidiendo dinero. No les estaba pidiendo que pagaran nada. Solo necesitaba su nombre en la documentación para poder asegurar la financiación legalmente. Mi padre miró la carpeta. No la abrió. Preguntó qué era. Le expliqué de nuevo. Hablé sobre la matrícula, los gastos de vida y el hecho de que no tenía suficiente historial crediticio para sacar el préstamo por mi cuenta. La habitación quedó en silencio. Esperé una felicitación. Esperé un asentimiento. En cambio, mi padre me empujó la carpeta sin abrirla. Dijo que no podían asumir ese riesgo financiero. Dijo que el préstamo era demasiado grande y no encajaba en el plan financiero de la familia. No entendí. Dije que no era un riesgo. Pagaría cada dólar después de completar mi formación. Solo necesitaba una firma para empezar. Mi madre suspiró y dijo que estaba siendo egoísta. Dijo que la familia tenía otras prioridades. Pregunté qué podía ser más importante que su hija entrando en una de las mejores escuelas de medicina. Siena dejó su teléfono y sonrió. Dijo que estaba a punto de lanzar una marca de belleza de lujo, un negocio de estilo de vida y autocuidado. Dijo que nuestros padres habían decidido invertirlo todo en ello. Mi padre asintió. Dijo que habían preparado una gran cantidad de capital para ayudar a Siena a construir su marca. Lo llamó un movimiento estratégico a largo plazo. Dijo que iniciar un negocio requería dinero real, mientras que mi educación podía retrasarse. Sugirió que aplazara la inscripción, trabajara durante unos años, ahorrara dinero o eligiera un camino menos costoso. Me senté allí en silencio. El aire en la habitación se sentía pesado. Los miré a los tres. Creían lo que decían. No había dudas. Estaban dispuestos a gastar una gran cantidad de dinero en un proyecto sin garantía. Pero no estaban dispuestos a poner su nombre en un papel para apoyar un futuro que yo había construido por mi cuenta. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de finanzas. Esto era una decisión. No querían que yo superara el lugar que me habían asignado en la familia. No discutí. Recogí la carpeta, la guardé en mi bolso y me puse de pie. Dije que entendía. Luego salí de la casa en silencio. A la mañana siguiente, fui a la oficina de ayuda financiera de la escuela. Hice lo que muchos estudiantes se ven obligados a hacer sin apoyo familiar. Solicité préstamos privados con altas tasas de interés. Firmé documentos que sabía que darían forma a años de mi vida. Pero no tenía otra opción. El préstamo solo cubría la matrícula. Todavía tenía que pagar el alquiler, los libros, el equipo y los gastos de vida. Necesitaba una fuente de ingresos estable. Empecé a trabajar a tiempo parcial, luego cambié a turnos de noche para adaptarme a mi horario. Mi vida cambió por completo. Durante el día,
Asistía a conferencias, laboratorios y sesiones clínicas. Por la noche, volvía a mi pequeña habitación, descansaba unas horas y luego volvía al trabajo. Trabajaba toda la noche, luego volvía a la escuela. Todos los días seguía el mismo ritmo. No tenía tiempo para la vida social. No tenía los medios para vivir como otros estudiantes. Mientras tanto, Siena publicaba contenido nuevo todos los días. Nuevos atuendos, nuevos espacios, cafés caros, imágenes de estilo de vida curadas. Mis padres compartían sus publicaciones. La llamaban su orgullo. Yo no formaba parte de esa narrativa. Los primeros meses transcurrieron bajo constante presión. Estudié, trabajé y traté de evitar que todo se derrumbara. Hubo noches en que me duchaba con agua caliente después de un turno, incapaz de pensar en nada excepto en seguir adelante. Cada vez que recordaba la mesa de la cena, recordaba la carpeta que me habían devuelto. Recordaba la palabra riesgo y seguía adelante. Me decía a mí misma que si me detenía, todo lo que había soportado no significaría nada. Pasó el primer año, luego el segundo. Seguí allí. Ya no necesitaba su aprobación. Solo necesitaba seguir adelante. Pero no me di cuenta de que mi cuerpo se acercaba a su límite. Y solo necesitaría un paso más para que todo se desmoronara. Esos límites no aparecieron de repente. Se fueron acumulando día a día hasta que mi cuerpo ya no pudo seguir el ritmo de lo que lo estaba obligando a soportar. Mi horario no tenía huecos. Las mañanas estaban llenas de largas conferencias seguidas de laboratorios y sesiones clínicas. Cuando todos los demás salían del campus, yo regresaba a mi pequeña habitación, dormía unas horas y luego volvía a mi turno de noche. Trabajaba con un equipo de emergencia. El turno comenzaba por la tarde y terminaba justo antes del amanecer. Accidentes, traumas, situaciones donde no había margen de error. Durante los raros momentos de tranquilidad, me sentaba en la parte trasera del vehículo, abriendo mis materiales de estudio bajo una luz blanca fría. Mi cuerpo comenzó a cambiar. No comía adecuadamente. No dormía lo suficiente. Y estaba constantemente agotada. No participaba en las actividades de clase. No tenía tiempo para relaciones. Existía entre dos lugares, la escuela y el trabajo. La presión académica nunca disminuyó. Los exámenes, las evaluaciones clínicas y la expectativa de mantener un alto rendimiento siempre estaban ahí. Sabía que si bajaba el ritmo, me quedaría atrás. El punto de ruptura llegó al final de mi segundo año. Después de un turno largo, fui al hospital para prepararme para un examen matutino. Entré en una pequeña sala de descanso, me senté, abrí mi libro y traté de concentrarme. No recuerdo cuándo perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, alguien estaba de pie frente a mí. Era la doctora Simone Whitaker. Era la jefa de cirugía cardíaca pediátrica, una figura que todos los estudiantes conocían por sus altos estándares. Me puse de pie de inmediato y expliqué que acababa de terminar un turno y solo me detuve unos minutos para repasar mi material. Ella no respondió de inmediato. Miró el libro que tenía delante, luego me pidió que explicara un mecanismo cardiovascular específico en un escenario clínico. Respondí. Todo lo que había estudiado a lo largo del tiempo volvió claramente. Cuando terminé, se quedó en silencio por unos segundos. Luego preguntó por qué trabajaba en turnos de noche mientras asistía a la escuela de medicina. Le dije que no tenía un aval para mis préstamos. Tenía que depender de préstamos privados para la matrícula y necesitaba ingresos para sobrevivir. Ella no dijo nada más en ese momento. Simplemente me dijo que fuera a su oficina esa tarde. Completé mi examen esa mañana y fui a verla a tiempo. Ella ya había revisado mi expediente. Dijo que yo estaba entre los mejores estudiantes de mi clase, pero mi condición física estaba decayendo. Si continuaba con mi horario actual, no podría mantenerlo a largo plazo. No discutí. Solo dije que no tenía otra opción. Ella dijo que a partir de ahora sí la tenía. Estaba liderando un proyecto de investigación sobre cardiopatías congénitas. Necesitaba una asistente de investigación que pudiera trabajar de forma independiente y manejar datos complejos. El puesto venía con apoyo financiero que podría reemplazar mi trabajo actual.
Los horarios eran flexibles y se alineaban con mi horario académico. Me ofreció el puesto y me dijo que dejara mis turnos de noche. No tardé mucho en decidirme. Acepté. Ese día cambió la dirección de mi vida. Dejé mi trabajo nocturno y me uní a su equipo de investigación. Pude concentrarme en mis estudios sin dividir mi tiempo solo para sobrevivir. Pero el cambio más importante no fue financiero. Por primera vez, alguien me miró y me evaluó en función de mi verdadera capacidad, no de la imagen, no del valor externo, sino de lo que podía hacer. A partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. El cambio no ocurrió de repente, pero fue claro. Una vez que ya no tuve que trabajar en turnos de noche, mi vida se estabilizó lentamente. Pude dormir bien y pude concentrarme por completo en el estudio y la investigación. Lo que solía aprender en un estado de agotamiento, ahora podía abordarlo con claridad y precisión. El trabajo en el equipo de la doctora Whitaker no fue fácil. La investigación exigía precisión, grandes volúmenes de datos y una presión de tiempo constante. Pero era un tipo diferente de presión. No me derrumbó. Me impulsó a crecer. Empecé a mejorar más rápido. Mi rendimiento académico aumentó. Pasé de estar entre los mejores estudiantes a liderar la clase. Resopla, mis evaluaciones clínicas se volvieron consistentes y precisas. Ya no solo intentaba sobrevivir. Tenía el control de mi camino. Mi relación con la doctora Whitaker también cambió con el tiempo. Ella no hablaba mucho de emociones. No usaba palabras reconfortantes, pero siempre estaba presente cuando importaba. Cuando me iba bien, me daba más responsabilidad. Cuando cometía errores, los señalaba directamente y esperaba que los corrigiera. En ese ambiente, aprendí a pensar como una verdadera médica. Fuera del trabajo, había pequeñas cosas que nunca había experimentado antes. Los días que olvidaba comer, había una comida en mi escritorio. Cuando alcanzaba un hito importante, ella lo reconocía de una manera tranquila y sin llamar la atención, pero lo suficiente para que yo entendiera que mi esfuerzo importaba. No lo llamé familia, pero fue la primera vez que me trataron como alguien con valor. Los años siguientes pasaron rápidamente. Completé el programa en la cima de mi clase. Fui aceptada en una residencia de cirugía cardíaca pediátrica en uno de los hospitales líderes. Tenía amigos, colegas y un ambiente donde no tenía que hacerme más pequeña para encajar. Había construido una vida que una vez pensé que estaba fuera de mi alcance. Pero había una cosa que no había cambiado. Una parte de mí todavía quería que mis padres lo vieran. No por una disculpa, solo por reconocimiento. Sabía que no era lógico. Sabía que ya no los necesitaba. Pero la idea seguía ahí. A medida que se acercaba la graduación, me dieron 4 entradas VIP para la primera fila. Eran para la familia. Guardé esas entradas durante varios días. Mis amigos me dijeron que se las diera a las personas que realmente habían estado allí para mí. La doctora Whitaker me dijo que protegiera la estabilidad que había construido. Entendí todo eso, pero aún así envié las entradas a casa. Escribí una carta. Les conté sobre mi residencia, sobre todo lo que había pasado y que, a pesar del pasado, todavía quería que estuvieran allí para el día más importante de mi vida. Envié la carta y esperé. Pasó una semana. No hubo respuesta. Me dije a mí misma que probablemente estaban haciendo arreglos. Luego sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz era diferente a la de antes. Dijo que habían recibido la carta. Dijo que estaban planeando una cena familiar durante el fin de semana y querían que volara a casa. Pensé que finalmente habían cambiado. Reservé un vuelo ese mismo día. Preparé un vestido y, de camino al aeropuerto, compré algunos pequeños regalos. No por obligación, sino porque creía que esta vez las cosas serían diferentes. Resopla, llegué a Greenwich el sábado por la noche y fui directamente al club donde se celebraba la cena. En el momento en que entré en la sala privada, supe que algo andaba mal. No había nada relacionado con mi graduación. Ni flores, ni pancartas, ni ningún detalle relacionado con la medicina. En cambio, la sala estaba decorada alrededor de un número, 10.000. Entré más y vi a Siena de pie en el centro,
con un vestido llamativo, recibiendo felicitaciones de los familiares. Le pregunté a alguien cercano qué estábamos celebrando. Me dijeron que Siena acababa de alcanzar los 10.000 seguidores para su marca personal. Todo quedó claro. Esta cena no tenía nada que ver conmigo. Me habían llamado de vuelta solo para que estuviera allí. Tomé mi asiento al final de la mesa. Nadie preguntó por la escuela de medicina. Nadie mencionó la graduación. Cuando la cena llegó a su fin, mi madre se puso de pie para hablar. Habló sobre el crecimiento de Siena, su marca y su potencial futuro. Luego anunció el regalo, un viaje de lujo de varios días a Europa, totalmente pagado. Dijo que se irían el jueves. Yo conocía esa fecha. Mi graduación era el viernes. Me puse de pie. Se lo recordé. Dije que tenían mis entradas. Mi padre me miró y dijo que las habían recibido. Dijo que tenían que tomar una decisión. Dijo que Siena estaba en una etapa crítica y necesitaba contenido para mantener el crecimiento de su marca. Dijo que mi ceremonia era solo una formalidad. Siena dijo que era solo caminar por un escenario y recibir un papel. Nadie en la mesa estuvo en desacuerdo. No discutí. No expliqué. Los miré y por primera vez ya no esperaba nada de ellos. Salí de la habitación. Salí del club, tomé un taxi y cambié mi vuelo esa misma noche. Regresé sin decir nada más. Durante el vuelo, no pensé en ellos. Solo pensé en la ceremonia que se avecinaba. Y esta vez, no estaba esperando que nadie apareciera. Esa mañana, el cielo estaba despejado con una suave luz solar. El estadio universitario estaba lleno a su máxima capacidad. Miles de familias llenaban las gradas con flores, cámaras y carteles hechos a mano. La atmósfera se movía con un ritmo compartido, anticipación, orgullo y expectativa. Entré en el área de asientos de los graduados, el peso de mi toga sobre mis hombros, los colores de mi campo cubriéndome como un claro marcador del camino que había tomado. Encontré mi asiento en la primera fila. Las 4 sillas a mi lado seguían vacías. Cada una estaba marcada con una pequeña tarjeta etiquetada para mis invitados. Nadie vino. Nadie se sentó. Nadie preguntó por qué. La ceremonia comenzó. El presidente subió y pronunció el discurso de apertura. Se presentaron profesores. Se llamó a filas de estudiantes una por una. Los aplausos se alzaron en olas por cada grupo. Miré a mi alrededor. Todos tenían a alguien detrás de ellos. Manos que saludaban e intercambiaban miradas. Sonrisas tranquilas. Miré hacia adelante. Dejé de buscar. Mi teléfono vibró. Lo comprobé. Un nuevo mensaje de mi madre. El tiempo aquí es hermoso. Estamos junto a la piscina. Espero que disfrutes la ceremonia. No seas dramática por no estar allí. Todavía tienes la residencia que completar. Esta no es la meta final. Lo leí y bloqueé mi pantalla. No había nada nuevo en esas palabras. Solo otra versión del mismo mensaje que había escuchado toda mi vida. La ceremonia continuó. Cuando llegó el momento del discurso principal, el presentador presentó a la oradora invitada, la doctora Simone Whitaker. Su nombre fue seguido por una larga lista de logros: jefa de cirugía cardíaca pediátrica, líder de importantes iniciativas de investigación, mentora de generaciones de médicos. Subió al escenario. Llevaba un discurso preparado. Se paró en el podio, dejó la carpeta, la abrió y la miró durante unos segundos. Luego levantó la vista. Sus ojos no se quedaron en la multitud. Miró hacia la primera fila. Me vio a mí y vio las 4 sillas vacías a mi lado. Hizo una pausa. Cerró la carpeta. El estadio comenzó a calmarse. Nadie dijo nada, pero el cambio fue claro. Se acercó al micrófono. Dijo que había preparado un discurso para esta ceremonia, un discurso sobre las responsabilidades de la medicina, sobre el futuro, sobre oportunidades y desafíos. Pero dijo que no usaría ese discurso. Dijo que había cosas más importantes que debían decirse. La atmósfera en el estadio cambió.
La gente en las gradas comenzó a prestar más atención. Los miembros de la facultad en el escenario se miraron unos a otros. Ella continuó. Resopla dijo que cuando la gente mira a los estudiantes sentados frente a ella, a menudo solo ven el resultado, las calificaciones, los títulos, los logros, pero lo que no ven es lo que esos estudiantes tuvieron que superar para llegar allí. Dijo que algunos estudiantes no solo estudian, sino que llevan el peso total de sus vidas por sí mismos. Dijo que algunos tienen que trabajar fuera de la escuela, pagar su propia matrícula y enfrentar barreras que otros nunca tienen que considerar. Dijo que había una estudiante sentada en la primera fila, una estudiante que se ganó su lugar en el programa por su propia habilidad, una estudiante que no necesitaba nada más que una firma para asegurar legalmente la financiación de su educación. Pero su familia se negó, no porque carecieran de los medios, sino porque eligieron invertir una cantidad significativa de dinero en el negocio de otro hijo, un proyecto sin garantía, una cuestión de prioridad. El estadio se sumió en el silencio. La gente detrás de mí comenzó a mirar a su alrededor. Algunos comenzaron a adivinar, ella continuó. Dijo que esa estudiante se vio obligada a tomar préstamos con altos intereses para continuar su educación, resopla que trabajó en turnos nocturnos mientras mantenía un rendimiento académico superior, que estudió en condiciones que la mayoría de la gente no podría soportar. Dijo que conoció a esa estudiante una mañana temprano después de un largo turno, todavía tratando de estudiar. A partir de ese momento, siguió su progreso. Esa estudiante no solo mantuvo su posición, sino que ascendió a lo más alto de la clase, que fue uno de los raros casos en los que el esfuerzo no se vio limitado por las circunstancias. Más personas comenzaron a entender. La atmósfera cambió de nuevo. Hizo una pausa de unos segundos. Luego miró directamente a la cámara de la transmisión en vivo. Dijo que la gente a menudo cree que la familia será la primera en aparecer en momentos como este, que serán los que apoyen, los que estén orgullosos, los que estén detrás de ese éxito. Dijo que eso no siempre es cierto. Dijo que en este caso, los 4 asientos de la primera fila estaban vacíos. Dijo que la familia de esta estudiante decidió no venir. Dijo que eligieron un viaje diferente, un viaje para apoyar otro proyecto personal dentro de la familia. Hizo una pausa. Luego dijo sus nombres. Grant Mercer, Elena Mercer, Greenwich, Connecticut. La reacción en el estadio cambió instantáneamente. No fue ruidosa, pero se extendió. Susurros, cabezas que se giraban, ojos que se movían hacia el frente. Las cámaras comenzaron a moverse. Ella no se detuvo. Dijo, decisiones como esa no solo afectan una ceremonia. Reflejan cómo se valora a alguien dentro de su propia familia. Dijo que algunas personas son subestimadas en un entorno, pero reconocidas por su verdadero valor en otro. Se volvió hacia mí. Dijo mi nombre, Eliza Mercer. Dijo que yo era la mejor graduada de la clase. Dijo que completé el programa en condiciones que la mayoría no podría soportar. Dijo que el campo médico lo ve. Dijo, esta comunidad lo ve. Luego me pidió que me pusiera de pie. Me puse de pie. El estadio quedó en silencio por un breve momento. Luego una persona se puso de pie, luego otra. La facultad en el escenario se puso de pie primero. Los estudiantes a mi alrededor los siguieron, luego las gradas. Los aplausos comenzaron a extenderse desde una pequeña sección, luego por todo el estadio. El sonido se hizo más fuerte. Sin música, sin anuncios, solo aplausos. Me quedé allí. Las 4 sillas vacías a mi lado ya no eran el foco. Las personas de pie a mi alrededor sí lo eran. Miré la pantalla grande. Mi imagen apareció claramente, sin obstáculos. Por primera vez en mi vida, no necesitaba probar nada a mi familia. Y por primera vez, no necesitaba que me vieran. La ceremonia continuó después. Se pronunció mi nombre. Caminé por el escenario, recibí mi título y regresé a mi asiento. Todo siguió el orden esperado. Pero algo había cambiado. No por lo que se dijo en ese escenario, sino porque, por primera vez, mi historia ya no se mantuvo en silencio. Después de que terminó la ceremonia, la gente comenzó a abandonar el estadio. Las familias bajaron al campo, tomando fotos, abrazándose, celebrando.
Yo estaba al borde sosteniendo mi diploma sin que nadie me esperara. Saqué mi teléfono. La pantalla estaba casi sobrecargada. Docenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes sin leer, notificaciones de redes sociales seguían apareciendo. Abrí un mensaje. Era de un pariente. Preguntaron si lo que acababa de pasar era real. Dijeron que estaban viendo la ceremonia en vivo y no podían creer lo que escucharon. Abrí otro mensaje. Alguien más de la familia dijo que mi madre les había dicho a todos que yo no quería a nadie en la ceremonia porque era solo un evento interno. Dijeron que lo creyeron hasta que escucharon el discurso. Abrí el chat grupal familiar. La conversación se movía sin parar. Alguien compartió un vídeo recortado de la transmisión en vivo. Alguien más preguntó por qué mis padres harían eso. Otros dijeron que no podían entender que se eligiera un proyecto personal en lugar de un hito académico importante. Los mensajes seguían llegando, no solo de la familia. La gente en el campo había comenzado a compartir el vídeo. Los relacionados con el trabajo de mi padre lo habían visto. Aparecían comentarios cuestionando cómo alguien en un puesto de consultoría podía tomar ese tipo de decisiones en su propia familia. Cambié a una plataforma profesional. El vídeo ya se había vuelto a publicar allí junto con discusiones sobre ética, elecciones personales y la coherencia entre lo que la gente dice y cómo vive. Alguien asociado con el negocio de mi padre dejó un breve comentario diciendo que revisarían su asociación actual. Cerré la aplicación. Mi teléfono seguía vibrando. Apareció un nuevo mensaje de mi madre. Luego otro y otro. Preguntó qué había hecho. Dijo que el teléfono de mi padre no paraba de sonar. Dijo que los parientes hacían preguntas. Dijo que esto estaba afectando la reputación de la familia. Me dijo que tenía que arreglarlo. Dijo que tenía que publicar una declaración pública diciendo que el discurso había sido malinterpretado. Dijo que tenía que explicar que la inversión era temporal y que yo era la que les había dicho que no asistieran. Lo leí todo. No había disculpa, ni reconocimiento, solo demandas. Otro mensaje llegó de mi padre. Dijo que estaba dañando a la familia. Dijo que tenía que manejar esto de inmediato. Miré mi nombre en el diploma. Mi nombre estaba impreso claramente, completamente separado de todo lo que sucedía en mi teléfono. Abrí los mensajes de nuevo. No respondí. No expliqué. No discutí. Fui a la configuración de contactos. Seleccioné bloquear. Primero mi madre, luego mi padre, luego Siena. ¿Seguí? Bloqueé sus direcciones de correo electrónico. Bloqueé sus cuentas de redes sociales. Eliminé todas las formas en que podían contactarme. No tardé mucho, solo unas pocas acciones. Pero fue la primera vez que realmente terminé algo que había durado años. Volví a guardar mi teléfono en el bolsillo. A mi alrededor, la ceremonia casi había terminado. El estadio se estaba vaciando. Los últimos grupos seguían tomando fotos. Me quedé allí un momento. Nadie llamó mi nombre. Nadie me pidió que regresara. Y no había nadie a quien tuviera que regresar. Salí del estadio. No tenía un plan específico para el resto del día. Pero una cosa estaba clara. Por primera vez, cada decisión que se avecinaba me pertenecía. No necesitaba esperar aprobación. No necesitaba explicar mis elecciones. No necesitaba mantener una conexión que solo existía de nombre. Empecé a caminar hacia el estacionamiento. Mi teléfono estaba en silencio. No más mensajes, no más demandas, solo silencio. Y esta vez ese silencio no era algo que necesitara llenar. Era una elección. 5 años después, mi vida no tenía nada que ver con el lugar que había dejado atrás. Ya no usaba el apellido Mercer. Tomé el apellido de mi abuela y comencé de nuevo con una identidad que no estaba ligada a ninguno de esos recuerdos. Me mudé a Houston para completar mi formación avanzada. Luego me quedé y comencé a trabajar en un centro cardíaco pediátrico líder. Mi trabajo se centró en casos complejos, el tipo que solo unos pocos equipos en el país podían manejar. Mi vida seguía ocupada, pero ya no era caótica. Trabajaba de acuerdo con mi propia estructura,
no para sobrevivir, sino para crecer. Realicé cirugías, investigación y enseñé. Comencé a publicar trabajos académicos. Mi nombre apareció en revistas, conferencias y en los registros de casos importantes. Compré una pequeña casa cerca del océano. No era grande, pero era suficiente para sentir que era mía. Tenía un círculo de amigos, no muchos, pero estables. No les importaba de dónde venía. Les importaba quién era ahora. No tenía contacto con mi antigua familia. No busqué información sobre ellos. No seguí nada relacionado con ellos. Lo dejé todo atrás. De vez en cuando, escuchaba cosas indirectamente a través de personas que solía conocer. El trabajo de mi padre ya no era tan estable como antes. Algunos de sus socios se habían retirado después de que se difundiera el vídeo de ese día. Su imagen ya no se alineaba con lo que había construido. La marca de Siena no se desarrolló como se esperaba. Después de la atención inicial, comenzó a perder interés. Los productos no ganaron tracción. El proyecto terminó sin ningún éxito claro. Todavía vivían juntos, pero lo que habían invertido ya no tenía el mismo valor. Escuché esas cosas y continué con mi trabajo. Mi vida no dependía de sus resultados. El tiempo pasó y todo se estabilizó hasta una mañana. Estaba revisando los registros de pacientes en mi oficina cuando recibí una notificación de la unidad de admisión de emergencias. Se estaba transfiriendo un caso de recién nacido de otro hospital. La condición era crítica, un defecto cardíaco congénito complejo. Solicité los datos completos. Unos minutos después, el archivo apareció en mi pantalla. Primero revisé los detalles técnicos. Estructura cardíaca normal, circulación inestable, un caso que requería intervención inmediata. Luego miré la información del paciente. El nombre del bebé, Mercer, el nombre de la madre, Siena Mercer, familia acompañante, Grant Mercer, Elena Mercer. Me detuve. No por la condición médica, sino por los nombres. Después de 5 años, no esperaba verlos en mi trabajo. Lo leí de nuevo. No había error. Eran ellos. El hospital donde trabajaba era uno de los pocos capaces de manejar este tipo de cirugía, lo que significaba que no tenían muchas opciones. Habían sido transferidos aquí porque este era el único lugar que podía tomar el caso. Dejé el archivo. No hubo tiempo para pensarlo mucho. Esta situación no permitía demoras. Me puse de pie y me preparé para la admisión. Antes de salir de mi oficina, abrí el sistema interno de cámaras para la sala de espera. Los vi. Después de 5 años, apenas habían cambiado. Mi padre hablaba con el personal, pidiendo información, mostrando frustración con el proceso. Mi madre se sentó a un lado, en silencio, pero sus ojos se movían constantemente, observándolo todo. Siena se sentó en la esquina, sin decir nada. Estaban esperando a un médico, alguien que creían que entraría y lo resolvería todo por ellos. No sabían quién era esa persona. Apagué la pantalla. Me puse el abrigo. Recogí el archivo. Y salí de mi oficina. El ala de cirugía cardíaca pediátrica siempre estaba más tranquila que el resto del hospital. Todo allí estaba diseñado para reducir errores. La iluminación era constante, el movimiento estaba controlado y cada proceso seguía un orden preciso. Pasé por la estación de enfermeras y recibí información actualizada sobre la condición del bebé. Los indicadores mostraban un rápido deterioro. No había mucho tiempo. Me detuve frente a la sala de consulta. Estaban adentro. Abrí la puerta y entré. Los 3 se giraron al mismo tiempo. Primero vieron la bata blanca, luego levantaron la vista hacia mi cara. Nadie habló durante unos segundos. Mi madre reaccionó primero. Se puso de pie, se acercó a mí y me llamó por mi nombre como si no hubiera pasado el tiempo. Mi padre se paró detrás de ella, observando, tratando de mantener su control habitual. Siena permaneció sentada, pero sus ojos no me dejaron. No me acerqué. Coloqué el archivo sobre la mesa y me presenté como siempre lo hacía con cada paciente. Indiqué mi nombre profesional. Indiqué mi función en el departamento.
Indiqué que era la médica tratante a cargo de este caso. Mi madre dijo que esto era familia. Dijo que el pasado podía dejarse de lado. Dijo que lo único que importaba en ese momento era el bebé. Mi padre continuó. Dijo que necesitaban la mejor atención posible. Dijo que querían actualizaciones continuas. Dijo que no aceptarían ningún riesgo. Escuché. No interrumpí. Luego comencé a explicar la condición. Describí la estructura actual del corazón del bebé. Expliqué las anomalías en el flujo sanguíneo. Describí el procedimiento quirúrgico requerido, la duración esperada y los riesgos asociados. Aclaré que esta era una de las cirugías más complejas en el campo. Afirmé que mi equipo había manejado casos similares. Afirmé que procederíamos tan pronto como los preparativos estuvieran completos. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. Mi madre dijo que sabía que lo haría bien. Dijo que siempre había sido capaz. Dijo que estaban orgullosos de mí. No respondí a esa parte. Pasé al proceso. Expliqué que esperarían en el área familiar general. Dije que el equipo de enfermería proporcionaría actualizaciones en cada etapa. Mi padre interrumpió. Dijo que no podían esperar como todos los demás. Dijo que necesitaban una habitación privada. Dijo que quería actualizaciones directas de mí durante todo el procedimiento. Respondí que el protocolo era el mismo para todos. No había excepciones. No estaba satisfecho. Me recordó nuestra relación. Dijo que yo era su hija. Mantuve mi tono consistente. Dije que dentro del hospital, yo era la médica tratante de este caso. Dije que mis decisiones se basaban en el protocolo médico. Dije que eso no cambiaba en función de las relaciones personales. Siena habló por primera vez. Dijo que este era su hijo. Dijo que necesitaba garantías. Dije que nadie podía ofrecer garantías absolutas en casos como este. Dije que haríamos todo lo posible basándonos en la experiencia y los conocimientos. Dije que ese era el único compromiso que podía asumir. Mi padre dijo que yo tenía una responsabilidad. Dijo que como médica y como miembro de la familia tenía que hacer más. Respondí que mi responsabilidad era con el paciente. Dije que ese era el único estándar. La habitación volvió a quedar en silencio. Terminé la consulta. Dije que comenzaríamos de inmediato. Salí de la habitación. Fui directamente al área de preparación quirúrgica. El equipo estaba listo. El equipo fue revisado por última vez. Los registros fueron revisados. Cada paso siguió el protocolo. Cuando entré al quirófano, todo se redujo. No había familia, no había pasado, solo el paciente y el procedimiento. La cirugía duró horas. Cada paso se ejecutó en el orden exacto. Cada estructura se manejó con precisión. Cada decisión se basó en datos y experiencia. Este no era mi primer caso, pero cada caso requería una concentración completa. El tiempo pasó. Finalmente, los indicadores se estabilizaron. El procedimiento se completó. Salí del quirófano. No regresé al área de espera. Entregué la responsabilidad de entregar los resultados a la enfermera jefe. Proporcioné toda la información necesaria. Luego fui al vestuario. Me cambié, recogí mis cosas y salí del ala quirúrgica. No los volví a ver ese día. La siguiente fase de atención fue transferida a otro médico del departamento. Todo continuó según el sistema. El bebé fue monitoreado en cuidados intensivos. Los indicadores mejoraron con el tiempo. La familia permaneció en el hospital durante varios días, pero no hubo más interacciones entre nosotros. Cuando el bebé estuvo lo suficientemente estable como para ser dado de alta, el caso fue entregado por completo. No asistí a la reunión final. No estuve allí cuando se fueron. Un capítulo terminó de una manera sencilla. No hubo una conversación final, ni reconciliación, solo un resultado. Había hecho mi trabajo y había mantenido mis límites intactos. Hubo una cosa que me llevó años entender. El valor de una persona no está determinado por cómo su familia elige verla.
Durante la mayor parte de mi vida, creí que si trabajaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, si soportaba lo suficiente, llegaría un día en que cambiarían. Pensé que el amor y el reconocimiento eran algo que podías ganar si hacías todo bien. Pero así no funciona la realidad. Algunas familias no te miden por quien te conviertes. Te miden por el papel que esperan que desempeñes. Y si te sales de ese papel, no ajustan su perspectiva. Intentan hacerte volver a él. Eso no tiene nada que ver con tu habilidad, nada que ver con tu esfuerzo y nada que ver con tu verdadero valor. Solo tiene que ver con cómo eligen ver el mundo. Cuando era más joven, creía que la familia era el único lugar al que realmente pertenecía. Creía que, pasara lo que pasara, era el lugar al que tenía que regresar. Pero con el tiempo, me di cuenta de algo diferente. La familia no es solo donde naces. La familia es donde te ven, te respetan y te aceptan sin tener que hacerte más pequeña. Si un lugar te obliga a probar constantemente tu valía, entonces no es un lugar seguro. Los límites no son un castigo. Los límites son la forma en que proteges lo que has construido. Durante muchos años, evité establecer límites porque tenía miedo de perder lo que pensaba que era familia. Pero cuando finalmente los establecí, me di cuenta de que no había perdido nada de valor. Solo había soltado una expectativa que nunca fue real. No regresé. No intenté arreglar lo que ya estaba roto. No necesité una conversación final para cerrar la historia. Lo que tenía que terminar ya había terminado mucho antes de que mi vida avanzara. Hice mi trabajo. Construí relaciones basadas en el respeto. Dediqué mi tiempo a las personas que realmente estuvieron allí cuando las necesité. Ya no intenté ser aceptada por aquellos que habían elegido no verme. Eso no es frialdad. Eso es claridad. Si hay algo que le diría a cualquiera en una situación similar, es esto. No tienes que hacerte más pequeña para ser aceptada. No tienes que sacrificar tu futuro para mantener una relación que solo existe de nombre. Y no tienes que esperar a que otra persona cambie antes de empezar a vivir tu vida. Tu valor no está en manos de otra persona. Está en lo que construyes, las decisiones que tomas y la forma en que sigues adelante. Si esta historia te hizo pensar en un límite que necesitas establecer en tu propia vida, deja un comentario. Y si quieres escuchar más historias como esta, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima historia.